Sejam todos bem-vindos, é uma grande satisfação participar desta mesa redonda sobre os direitos humanos na intervenção profissional em educação física e esporte. A minha apresentação tem como tema a discussão dos desafios da intervenção profissional na inclusão de crianças e jovens com autismo nas atividades físicas e esportivas. Meu nome é André Schliemann, eu sou bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Ciências e especialista em Aprendizagem Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Eu atuo na área da Educação Física Infantil e Atividade Física Adaptada e desenvolvo atividades científicas na área do comportamento motor, com ênfase nos processos de aprendizagem motora de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo. Para iniciar esta apresentação, eu gostaria de situá-la no tema central desta mesa redonda que trata dos direitos humanos na intervenção profissional. Penso, portanto, que seja necessário, em primeiro lugar, definir o que seria uma intervenção profissional em educação física. Segundo o Conselho Federal de Educação Física, a intervenção do profissional de educação física pode ser entendida como a aplicação de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos sobre a atividade física, dirigida a indivíduos e grupos de diferentes faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais ou com necessidades de atendimentos especiais. Essa atividade a ser desenvolvida com responsabilidade ética, de forma individualizada ou através de equipes multiprofissionais. Portanto, tendo como premissas que o acesso à educação física e à prática de esportes é um direito fundamental para todos e que a intervenção profissional deve ser desenvolvida com responsabilidade ética e deve contemplar as necessidades específicas de cada indivíduo ou grupo, tratar dos desafios da intervenção profissional na inclusão de jovens e crianças com autismo em atividades físicas e esportivas é um tema que se encontra inserido na agenda temática dessa mesa redonda como um recorte dos direitos humanos na intervenção profissional em uma população específica. Esta apresentação está organizada em torno de 3 tópicos principais. O primeiro trata das definições e características do transtorno do espectro do autismo. O segundo aborda a atividade física para essa população e seus benefícios. O terceiro trata dos desafios da inclusão nas perspectivas de pais, alunos e professores. E, por fim, segue-se uma síntese e a conclusão dessa apresentação. O autismo é uma condição associada ao desenvolvimento neurológico, caracterizado por uma persistente deficiência na comunicação e nos relacionamentos sociais, além da manifestação de padrões repetitivos e restritos de comportamento e de interesses. O transtorno do espectro do autismo, ou TEA, faz parte da família dos transtornos de neurodesenvolvimento, que, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, pode ser classificado em deficiências intelectuais, transtornos de comunicação, transtorno do espectro autista ou do espectro do autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem, transtornos motores, entre os quais se destacam os transtornos de desenvolvimento de coordenação, e uma família denominada de outros transtornos de neurodesenvolvimento. Os transtornos de neurodesenvolvimento compõem um grupo heterogêneo de distúrbios neurológicos que apresentam alterações em diferentes processos, como, por exemplo, na cognição, na comunicação, no comportamento e, inclusive, nas habilidades motoras. Essas alterações são decorrentes de um desenvolvimento cerebral atípico
E esses distúrbios normalmente ocorrem no início do desenvolvimento infantil, muitas vezes antes da criança entrar no ensino fundamental, e são caracterizados por déficits de desenvolvimento que produzem deficiências de funcionamento pessoal, social, acadêmico e ocupacional. A condição que mais coexiste com o autismo é a deficiência intelectual, presente em níveis variados em aproximadamente 60 a 75% das crianças. O perfil típico nos testes psicológicos é caracterizado por prejuízos significativos no raciocínio abstrato, na formação de conceitos verbais e habilidades de integração, e em tarefas que requerem certo grau de raciocínio verbal e compreensão social. Essas crianças apresentam, contudo, pontos fortes no aprendizado mecânico, nas habilidades de memória e na solução de problemas visoespaciais, particularmente se a tarefa puder ser completada passo a passo. Alterações sensoriais são típicas em crianças com autismo, apresentando uma hiper ou hipossensibilidade a estímulos sonoros, visuais, táteis, olfativos e gustativos. Também é frequentemente observado nas crianças com TEA um prazer na estimulação do sistema vestibular através de saltos, giros e rodopios. Muitas crianças apresentam alto limiar para a dor física e podem não chorar após um ferimento grave. As funções executivas estão geralmente prejudicadas, resultando em dificuldade de planejamento da manutenção de um objeto em mente, enquanto executa os passos para fazê-lo, do aprendizado por meio de feedback e da inibição de respostas irrelevantes e ineficientes. Problemas de comportamento são comuns e muitas vezes graves, que incluem a hiperatividade, dificuldade de prestar ou manter atenção, a atenção hiperseletiva, que se manifesta na tendência de prestar mais atenção nas partes que no todo, na impulsividade e agressividade. As causas do TEA estão sendo investigadas. O que se sabe atualmente é que o TEA é uma desordem de natureza epigenética, decorrente de fatores de risco genéticos, bem como não genéticos. Esse gráfico, que vale para 2020 inclusive, mostra os dados epidemiológicos dos Estados Unidos, que indicam uma prevalência de 1 em cada 59 crianças na faixa de 8 a 12 anos. Cabe ressaltar que no Brasil as pesquisas epidemiológicas com base populacional voltadas para o autismo são praticamente inexistentes, apesar de serem importantes instrumentos para o planejamento de políticas públicas e para a organização do sistema de assistência para a nossa população. Um estudo de Ribeiro em 2007, por exemplo, verificou que a prevalência de autismo entre os estudantes na faixa etária de 7 a 12 anos no município paulista de Atibaia foi de 1 criança para 113, com uma razão de 3 meninos para 1 menina. Outros estudos a nível global estimam que o autismo afeta aproximadamente 1,5% das crianças em idade escolar. Apesar de não fazerem parte dos critérios diagnósticos, evidências em relatos clínicos e acadêmicos sugerem a presença consistente e pronunciada de dificuldades motoras nos indivíduos com TEA. Essas dificuldades envolvem coordenação motora global, a coordenação motora fina, envolve a imitação, praxia, o equilíbrio e controle postural. O tratamento do TEA tem como objetivo estimular, de um lado, a cognição, linguagem e comunicação e a interação social, e, de outro, reduzir a rigidez comportamental e as estereotipias motoras. Cabe ressaltar que as intervenções com o objetivo de remediar as dificuldades sensoriais e motoras associadas ao autismo são frequentemente empregadas como abordagens terapêuticas complementares. Neste sentido, o emprego de exercícios físicos e práticas esportivas tem despertado um crescente interesse acadêmico e clínico
por seus potenciais efeitos benéficos sobre os sintomas do TEA. Além das possibilidades terapêuticas para o tratamento de vários problemas associados ao autismo, exercícios físicos e práticas esportivas podem melhorar o condicionamento físico, saúde metabólica, qualidade de vida e contribuir para a melhoria das habilidades motoras, sociais, comportamentais e comunicativas dos indivíduos acometidos pelo TEA. No entanto, essas dificuldades motoras, sociais e comportamentais limitam as oportunidades de participação de indivíduos com TEA em atividades físicas e esportivas e constituem desafios significativos para o ensino na educação física e nos esportes. A participação em atividades físicas é muitas vezes um desafio para essas pessoas por causa da baixa motivação, das dificuldades no planejamento e execução de ações motoras, na generalização e autocontrole. Já falamos sobre o autismo, já falamos sobre a importância da atividade física e das práticas esportivas para essa população. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da inclusão de jovens e crianças com TEA nas atividades físicas e esportivas. E para isso a gente vai começar falando das perspectivas dos pais. Os pais desempenham um papel central no envolvimento de seus filhos em atividades físicas e esportivas, podendo tanto facilitar quanto criar obstáculos para essa participação. Essa influência sobre as atitudes e comportamentos de seus filhos em relação à participação nas atividades físicas pode ser exercida através do modelo oferecido pelos próprios pais ao serem eles próprios ativos fisicamente, do suporte financeiro e logístico e das manifestações de incentivo e encorajamento. Neste sentido, os estudos sugerem que as crianças com deficiência dependem mais do suporte familiar para participar de atividades físicas e esportivas que as crianças sem deficiência. Fatores demográficos e estruturais da família estão frequentemente associados à participação de crianças com deficiência em atividades físicas e esportivas, entre os quais se destacam as crenças, atitudes e percepções de seus pais em relação à atividade física. Pais de crianças com deficiência tendem a valorizar a atividade física e a reconhecer os seus benefícios, tanto os psicológicos quanto aqueles relacionados à saúde e à socialização. Os pais reconhecem também a existência de múltiplas barreiras decorrentes de diversos fatores, tais como características individuais de seus filhos, questões relacionadas à dinâmica familiar, falta de programas de atividade física dirigidas às necessidades individuais das crianças, poucos profissionais qualificados para lidar com a atividade motora adaptada e a falta de políticas e de apoio institucional. As perspectivas específicas dos pais de crianças e jovens com TEA em relação às atividades físicas foram investigadas em variados contextos, desde a participação nos esportes, às intervenções mediadas pelos próprios pais, como também em variadas faixas etárias, desde crianças em idade pré-escolar a estudantes jovens e adolescentes. E esses estudos observaram de uma forma geral que, além de apontar para os benefícios e barreiras semelhantes aos descritos pelos pais de crianças com deficiência, as perspectivas de pais de crianças com TEA em relação às atividades físicas apresentam alguns pontos singulares. Um estudo realizado por Alexander Elitter, por exemplo, verificou que o foco primário de um programa de esportes para os jovens com TEA deveria priorizar, segundo seus pais, o desenvolvimento de habilidades sociais, o condicionamento físico e a recreação. Além disso, os professores deveriam ter, idealmente, uma qualificação em educação física especial e deveria haver uma relação reduzida do número de alunos por professor nas aulas. Outros estudos apontaram que os pais citam a escola como um ambiente potencialmente atrativo para a promoção da atividade física e que os professores de educação física deveriam se dedicar mais para promover a participação do aluno com TEA em atividades adicionais
adequadas ao seu desenvolvimento durante e após as aulas. Em relação às perspectivas dos alunos, eu gostaria de enfatizar que, apesar da extensa lista de benefícios físicos, psicológicos e sociais associados à participação regular em atividades físicas e esportivas, tanto na escola quanto fora dela, os processos de exclusão são prevalentes e potencialmente prejudiciais para os estudantes com deficiência. Em um estudo realizado para identificar como os estudantes com deficiência vivenciavam a experiência de inclusão nas aulas de educação física, a minha colega Maria Luísa, lá da Unicamp, e colaboradores verificaram que, entre os vários achados, esses estudantes descreviam as aulas de educação física como um lugar não amigável que desconsiderava suas necessidades e interesses. Para os estudantes com TEA especificamente, a participação em contextos tradicionais da atividade física, como a educação física e os esportes organizados, pode ser especialmente problemática pela grande demanda de habilidades sociais e atléticas requeridas por essas atividades. Em um estudo realizado com o propósito de investigar como os estudantes com TEA vivenciavam as aulas de educação física, Healy e colaboradores identificaram que entre os principais desafios mencionados pelos estudantes encontravam-se aqueles relacionados com a sua falta de habilidade física para lidar com as diversas situações dos jogos. Além disso, eles mencionaram o medo de contusões e as questões sensoriais, tais como barulho excessivo, calor e sensibilidade tátil. Esses estudantes também revelaram conformismo com as dificuldades vivenciadas e a aceitação das suas dificuldades motoras. Outro tema recorrente identificado nesse mesmo estudo foi a interação com os colegas, tanto a vivência de experiências positivas como a camaradagem e a possibilidade de iniciar novas amizades, quanto as negativas como o bullying e as comparações sociais negativas. O estudo também identificou o tema da exclusão, com relatos de duas situações distintas. Uma onde os estudantes mencionaram que foram excluídos da atividade pelo próprio professor e outra onde os próprios alunos solicitavam a exclusão das atividades por não se sentirem hábeis para realizar as tarefas propostas ou para participar de jogos, principalmente daqueles que envolviam o contato com bolas. Assim como os pais desempenham um papel central na promoção e na oferta de oportunidades de participação em atividades físicas e esportivas aos seus filhos, a habilidade dos professores de educação física é crucial para acomodar os estudantes com deficiência em suas aulas. Em um estudo de revisão para investigar as experiências vivenciadas por professores e alunos com deficiências na inclusão nas aulas de educação física, Ricard e colaboradores verificaram que os professores descreviam a educação física inclusiva em termos favoráveis e desfavoráveis, sugerindo que essa ambiguidade demonstrava que as experiências vividas em contextos específicos eram decisivas para as atitudes dos professores em relação à educação física inclusiva. De um lado, os professores relataram as experiências que acreditavam representar o potencial da educação física inclusiva, como, por exemplo, para proporcionar benefícios sociais mútuos aos alunos com e sem deficiência, e, de outro lado, experiências que apontavam para os desafios do dia a dia da sua prática profissional, como, por exemplo, ter que lidar com estudantes com incapacidade grave nas aulas de educação física. Além disso, diversos estudos revistos também verificaram que muitos professores de educação física se sentiam incompetentes para lidar com as necessidades dos estudantes com deficiência. Os desafios no ensino de estudantes com TEA nas aulas de educação física, segundo os próprios professores,
podem ser agrupados nas seguintes categorias: comportamentos desatentos e hiperativos, dificuldades sociais, dificuldades de regulação emocional, as dificuldades que esses alunos apresentam para entender e realizar tarefas, o foco estreito e inflexibilidade para aderir a diferentes rotinas e estruturas, o isolamento pelos companheiros de classe, os efeitos negativos na aprendizagem dos demais colegas de classe e a necessidade de suporte. A síntese das perspectivas dos pais, alunos e professores em relação à participação de jovens e crianças com TEA nas atividades físicas e esportivas poderia ser descrita pelo seguinte cenário: pais sobrecarregados diante da responsabilidade de criar um filho ou uma filha com TEA, que reconhecem e valorizam a importância da atividade física para o desenvolvimento de seus filhos, mas que têm que priorizar recursos financeiros, tempo e energia para as terapias que visam o desenvolvimento da comunicação e da interação social. Quando conseguem superar esses obstáculos, não encontram programas de atividade física adequados e professores preparados para lidar com seus filhos. Os alunos, por sua vez, se sentem excluídos das atividades físicas, não veem significado nas propostas, não têm motivação para participar e se engajar nas atividades físicas e esportivas, sofrem com a discriminação dos colegas e, em raras ocasiões, encontram suporte de professores que compreendem suas necessidades e adaptam as aulas para a sua inclusão. Os professores, por sua vez, não se sentem capacitados para enfrentar os desafios da inclusão de alunos com TEA em suas aulas, encontram-se sem o apoio de auxiliares, sobrecarregados com muitos alunos em sala de aula e com a responsabilidade de dar conta das demandas de seus alunos sem deficiência. Temos, portanto, um cenário onde todas as partes, pais, alunos e professores, se frustram e o resultado prático é o baixo nível de atividade física desses alunos, com os consequentes problemas decorrentes da inatividade física, tais como obesidade, hipertensão, doenças metabólicas. No entanto, os benefícios da participação em atividades físicas e esportivas são amplos e ações para romper essa desfavorável dinâmica são necessárias e valem o seu esforço. Um fator recorrente nas perspectivas de pais e alunos é o papel do professor como eixo central do processo de inclusão. Na perspectiva dos professores, é a sua preparação e qualificação para lidar com jovens e crianças com TEA. A chave da inclusão dos estudantes com TEA nas atividades físicas e esportivas parece estar, portanto, no conhecimento e na formação acadêmica do profissional de educação física. Esta apresentação foi baseada no artigo Educação Física Inclusiva e Autismo, de minha autoria e dos professores doutores Maria Luísa Tanuri Alves e Edson Duarte, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, publicado no fascículo especial sobre direitos humanos da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, em julho de 2020. Por fim, gostaria de agradecer o Núcleo de Direitos Humanos da Escola de Educação Física e Esporte da USP, na figura do seu presidente, o professor Dr. Sérgio Roberto Silveira, pelo convite para participar desta mesa redonda. Agradecer também o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, e o Laboratório de Atividade Motora Adaptada, nas figuras dos professores doutores Maria Luísa Tanuri Alves e Edson Duarte. Aproveito ainda para deixar o meu e-mail de contato para aqueles que desejarem esclarecer algum ponto adicional da apresentação ou compartilhar informações e conhecimentos acerca do tema discutido. Muito obrigado. Buenos días a todas y todos. Es un placer compartir hoy en el Seminario de Derechos Humanos, Educación Física y Deporte. Soy Paula Malán, vengo de Uruguay, soy docente
del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Y hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación para encuadrar un poco el tema que voy a estar presentando hoy, que es el tema de la laicidad en relación a la educación física y el deporte, y ver por qué este tema tiene que ver con los derechos humanos o por qué nos puede llegar a convocar en relación a teorizar o en relación a pensar en nuestras prácticas como docentes de educación física el tema de la laicidad. Voy a hacer esa pequeña presentación de algunas nociones y después voy a pasar a leerles un texto que preparé para ustedes el día de hoy, donde pretendo desarrollar algunas reflexiones en base a una hipótesis que me planteo en el campo de la educación física en relación a este tema y que tiene que ver con mi proyecto de doctorado. Entonces, les voy a pasar a compartir ahora esta pequeña presentación que la nombré Aportes para pensar la relación educación física, deporte y laicidad. Entonces, para empezar a encuadrar el tema de la laicidad en relación a la educación física y el deporte, nos dirigimos en una primera instancia a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sucedía en París el 10 de diciembre de 1948. Y encontramos dos artículos interesantes e importantes para este tema. El artículo 18, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y el artículo 26, que es en relación a la educación como derecho, la educación como instrumento y la educación como garantía de lo que va a ser la laicidad. Entonces, lo leemos juntos, dice así: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Y en relación a los fines de la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Ahondando un poco más en la noción de laicidad, en el concepto de laicidad, nos encontramos con otra noción muy emparentada con la noción de laicidad, que es la noción de secularización. Cómo distinguir una de otra y cómo poder definirlas. Cuando pensamos en la noción de secularización, podemos referirnos a su origen etimológico, seculum, del latín, en referencia al mundo, al orden creado. La podemos definir como una afirmación de la consistencia y de la autonomía del orden profano, que se verifica en la retirada de lo religioso de tres dominios fundamentales para la sociedad moderna: la ciencia, la filosofía y la política. Cuando pensamos en la noción de laicidad, es un término que refiere al ámbito de la política, del griego laicos, que pertenece al pueblo y no a un grupo particular. Cuando buscamos una definición, podemos entenderla como el orden institucional que se establece como resultado de la deliberación y de la voluntad de los ciudadanos, lejos de todo sometimiento religioso y de manera tal que se autorice la coexistencia de una pluralidad de fines legítimos. Ahora, ¿por qué pensar la educación física y el deporte en relación a la noción de laicidad? La educación física y el deporte, como parte del campo de la educación,
puede ser pensada como instrumento y como garantía del principio de laicidad. Muchos autores coinciden en pensar a la educación como la condición teórica de la laicidad. Por eso, cuando nos referíamos a los derechos del hombre, a los derechos del ser humano, pensábamos en el derecho a la educación. El Estado debe garantir el derecho a la educación como derecho o como obligación en tanto en su relación al tema de la laicidad. Entonces, acá traemos algunas ideas para pensar por qué la educación como condición de la laicidad. La educación posibilita juzgar el derecho en tanto individuo, posibilita darle las herramientas al individuo para que aprenda a juzgar sus derechos en tanto tal, a experimentar la autonomía absoluta del juicio con otros, a entablar el diálogo entre singularidades pensantes y a incorporar el etos de la libertad y de la incredulidad conquistada por un examen crítico. Esta noción de incredulidad como noción importante en relación al derecho a la no creencia o el derecho al no pertenecer a ninguna asociación o a ningún ámbito de creencia. Pero ¿es posible establecer un lazo entre la educación física, el deporte y la laicidad? Veamos el caso uruguayo. Acá les traigo una imagen que los va a acompañar mientras paso a leer el texto que preparé para hoy. Después vamos a ver qué relación esta imagen tiene con el problema que nos propusimos plantear el día de hoy. Paso a la lectura. Hay un discurso que ha comandado la escritura de la historiografía uruguaya, que es el discurso de la secularización. Anteriormente planteaba esta posibilidad de hacer un lazo entre la educación física, el deporte y la laicidad. El problema que nos vamos a plantear es para el caso uruguayo, pero van a poder ver que sus aristas van a abrir a reflexiones que son compartidas con la región, con Argentina, con Brasil y con el resto del continente. Hay un discurso que ha comandado la escritura y la historiografía uruguaya, que es el discurso de la secularización, el discurso que dicta que el surgimiento del Estado uruguayo, del Uruguay republicano, fue un proceso que tuvo sus inicios en la segunda mitad del siglo XIX y que estuvo pautado por una continua y progresiva laicización, racionalización y modernización. En el propio relato histórico, en el que fuimos educados todos o casi todos los uruguayos, podemos identificar momentos de gran eficacia y valor simbólico, como la afirmación de la educación laica por Varela, o momentos de gran fuerza imaginaria y gestual, como la retirada de las cruces de los hospitales durante el primer vallismo, que tendrían su corolario en la articulación de una estructura política, democrática y participativa. Este discurso de secularización, que ha sido clave en la construcción del relato histórico nacional y de la identidad nacional como un verdadero discurso fundador, es muy cercano a la noción de modernidad y a los ideales de la Ilustración. El discurso de la secularización plantea una línea descriptiva y normativa que tiende a considerar la desaparición de la religión como una señal de superación, de progreso humano, como si se tratase en este imaginario de progreso o de maduración, de un movimiento que va de lo infantil a lo maduro, de la superstición a la ilustración, del condicionamiento a la libertad. Este discurso de secularización, que como dijimos ha comandado la escritura de la historiografía nacional, se constituye sobre la base de una lógica de oposición dicotómica excluyente, que polariza de un lado lo religioso y del otro lo secular, que aparecen como contrarios irreconciliables. En particular, en el Uruguay, esta polarización dicotómica debe ser comprendida como un proceso de distanciamiento del Estado de la religión, en particular de la religión católica.
Desde el punto de vista jurídico, este discurso se articula sobre la base de una retirada de lo religioso del espacio público, que ahora pasará a circunscribirse al ámbito privado. Esta nueva distribución de lo secular y lo religioso en lo público y lo privado constituye también una nueva distribución o construcción de lo sensible, una nueva estética de lo que es dado a ver, una nueva disposición, ocupación y distribución de los cuerpos en el espacio con profundas implicancias políticas. En Uruguay, la educación física se integró al discurso de la secularización. La educación física cumplió un papel fundamental en la construcción del discurso uruguayo de la secularización. Por ejemplo, en el año 1906, la Cámara de Representantes discutía el primer Plan Racional de Educación Física a implantarse en el país. Dice así: en los tiempos que corren, no se concibe ya un plan de educación racional que no comprenda al mismo tiempo el desarrollo educacional en su triple orientación: la educación intelectual, física y moral. De ahí el rol complejo que ejerce la educación física, de ahí que su acción no se limite exclusivamente a la vigorización del cuerpo, sino que actuando como actúa sobre todos los órganos y obrando sobre el cerebro, el órgano noble por excelencia en la especie, ejerza una influencia poderosa sobre el desarrollo de la mentalidad del individuo, sobre la educación de los sentimientos, sobre la formación del carácter y de la voluntad, y hasta sobre la moralidad y la evolución estética de las razas y de las sociedades. Eso sin tener en cuenta todavía la honda repercusión que todos estos hechos realizan en el terreno económico, político y social. En esta cita que acabamos de leer, quisiéramos destacar, en primer lugar, el componente racional, el rol complejo de la educación física en la construcción de estos sujetos o cuerpos racionales que serán los sujetos seculares. Y en segundo lugar, el alcance que se le da a este proceso. De algún modo, la conciencia que existía de su honda repercusión en el terreno económico, político y social. Ahora bien, si seguimos o insistimos en esta línea o matriz dicotómica de interpretación, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo que ya conocemos, el imaginario del país laico, del Uruguay moderno, la imagen pregnante tan fuerte para los uruguayos de ser tal vez la única nación latinoamericana en la que verdaderamente se habría llevado a cabo de forma exitosa este proyecto de laicización, racionalización, secularización. Esto es, al mismo tiempo, el fundamento del relato histórico nacional y un componente crucial de nuestra identidad nacional. Este es el punto de partida de lo que queremos trabajar aquí hoy. Destacar esta matriz discursiva dicotómica que llamamos el discurso de la secularización, el cual, como un relato fundador, habría comandado la construcción del relato histórico y de nuestra identidad ciudadana. Sin embargo, sabemos que a este relato se han unido otras voces, voces de alarma, de algún modo, voces que destacan la crisis de ese modelo de interpretación. Citamos a dos historiadores uruguayos, Caetano y Geymonat, dando cuenta de esta crisis. Aquellos pronósticos ingenuos respecto a una continua e ineluctable expansión de la secularización, según las formas y el tono moderno y progresista del liberalismo del siglo XIX, parecen haberse derrumbado. Lo que emerge en su lugar no parece sencillo de describir y calificar. Los procesos que se anotan resultan múltiples y a menudo contradictorios. Surgimiento de nuevos movimientos y prácticas de carácter religioso. Desinstitucionalización y diseminación de lo religioso en la sociedad. Irrupción de una nebulosa místico-esotérica que se consagra en una suerte de religión a la carte, fuertemente individual y móvil, crecimiento en distintas partes del mundo de movimientos extremistas e integristas con fondo religioso, reformulación de las modalidades de relación entre religión y política. Los elementos que traen estos autores son bastante contundentes.
desinstitucionalización y diseminación de lo religioso, religión à la carte, extremismo e integrismo con fondo religioso. El propio tono de la cita, por ejemplo, cuando se expresa que lo que está emergiendo no parece sencillo de describir y calificar, da a entender que este resurgir de lo religioso constituye un desenlace inesperado del proceso de secularización, un desenlace que no estaba en los planes y que ahora debemos esperar lo inesperado. Entonces podemos preguntarnos, ¿de qué modo esta crisis en la matriz de interpretación, habría repercutido en el relato histórico nacional? ¿Hasta qué punto es o ha sido reconocida esta crisis en el marco de la historiografía uruguaya? En los años 60, varios intelectuales provenientes de diferentes tendencias habrían convergido en la necesidad de rediscutir o retematizar el proceso de secularización en el Uruguay, y en particular en la exigencia de un estudio más preciso sobre su fuerte asociación a un modelo de firme privatización de lo religioso. Más hacia finales del siglo XX, en la sociedad uruguaya, se habrían comenzado a advertir indicios acerca de la crisis del viejo modelo dicotómico de secularización, que tendía a desplazar la religión al ámbito de lo privado. Por ejemplo, se habrían comenzado a observar indicios de una recolocación general de las manifestaciones religiosas y de una redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado. Algunos hechos que visibilizaron esta cuestión habrían sido, por ejemplo, el debate producido luego de la visita papal de 1987 a propósito de la permanencia o no en la vía pública de la cruz que fue erigida en la avenida Boulevard Artigas, para acompañar la ceremonia realizada, o también la presencia expansiva de programas religiosos proselitistas en los medios de comunicación, o la propia proliferación de nuevas iglesias evangélicas multitudinarias. Estos indicios de crisis, que para nosotros son indicios de crisis de la matriz interpretativa dicotómica de la secularización, no habrían pasado desapercibidos para los historiadores sin que al parecer hayan cambiado de matriz interpretativa. Los teóricos de la religión califican este resurgir de lo religioso contemporáneo como el cuarto gran despertar. Cito aquí a Mark Taylor. Desde los años 70 hemos estado en lo que puede llamarse el cuarto gran despertar. El resurgir de lo religioso es un fenómeno global cuyas causas y consecuencias aún tienen que ser adecuadamente interpretadas. Una serie de continuas confusiones sobre la relación entre religión y secularidad hacen que sea imposible comprender la última mitad del siglo XX y nuestra situación actual. La secularización fue precedida por 4 procesos tan contemporáneos como dependientes unos de otros: la reforma religiosa protestante, el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la ciencia moderna, la filosofía del cogito. El proceso de secularización encarnó una transformación de las relaciones económicas y sociales y de las formas del saber dominante, pero sobre todo debió ser precedido por una reforma religiosa que habría abonado el terreno para el surgimiento de las formas de subjetivación correspondientes al individuo moderno. La reforma religiosa precedió, dio decisivo impulso y creó las condiciones de posibilidad del proceso de secularización. En América Latina, este proceso fue acompañado por el interés del Imperio Británico en apoyar la independencia de los estados latinoamericanos con respecto a España y Portugal. Este proceso permitiría romper con el monopolio comercial colonial establecido entre los reinados católicos y sus colonias, abriendo el espacio para el establecimiento de nuevos tratados de navegación entre el Imperio Británico y los futuros estados independientes, implantando nuevas rutas comerciales para la expansión del capitalismo británico en auge. Este proceso de independencia de los países latinoamericanos también significó una desvinculación o una nueva forma de diálogo con la autoridad eclesiástica establecida por la corona, la Iglesia Católica. El establecimiento del Imperio Británico traería consigo una de las agencias misioneras más dinámicas del siglo XIX, el anglicanismo. Comenzarían los enfrentamientos entre católicos y protestantes, preparando las condiciones para una pluralidad confesional.
Si a pesar de este fenómeno de crecimiento o proliferación de nuevas formas de subjetivación, interpelación religiosa, continuamos hablando de procesos de secularización, cabría preguntarse cuál es la relación entonces entre religiosidad y secularización. Los procesos de secularización aparentemente conviven muy bien con las nuevas formas de religiosidad. Si la separación de la Iglesia del Estado y el proceso de secularización impulsaron el retroceso de la religión católica, no podría afirmarse lo mismo en relación a otras denominaciones, típicamente las iglesias evangélicas. Sería interesante entonces buscar en la historia regional, en la historia nacional y especialmente en la historia de la educación física indicios de otros procesos, indicios anteriores a la década de los 80, indicios de que el componente religioso, de que componentes de religiosidad podrían haber cumplido desde antes ya un papel determinante, trascendente, que no pudimos percibir antes porque de algún modo estábamos tomados, estábamos capturados en nuestra comprensión de los hechos por el modelo dicotómico de interpretación sobre la secularización. Se trataría entonces de reevaluar, de redescubrir la presencia de estos elementos religiosos, incluir en la escena de los procesos de subjetivación también estos otros elementos que de alguna manera coadyuvaron, sobredeterminaron de modo tan fuerte como las tendencias a la secularización nuestra conformación de sujetos modernos. En este punto, creo yo, es muy importante mencionar el movimiento ideológico denominado cristiandad muscular. Para ello debemos retrotraernos a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuando se produce en Europa el segundo movimiento de avivamiento espiritual y religioso, denominado Segundo Gran Despertar, que se inició en Inglaterra y rápidamente se difundió por el resto de la Europa protestante y la América británica. Este movimiento acentuó el rasgo individual de la experiencia religiosa y profundizó en la actividad misionera a través de un mayor compromiso con las obras de evangelización y expansión hacia el mundo secular. Este movimiento es el que habría provocado en Inglaterra la renovación de la Iglesia anglicana y la conformación de la Young Men's Christian Association. El movimiento de renovación de la Iglesia anglicana habría sido impulsado por integrantes de una corriente político-religiosa que surgió a mediados del siglo XIX y que se denominó socialismo cristiano, quienes fueron también los creadores de la teología de la encarnación y que promoverían el movimiento o doctrina que más nos interesa aquí, la denominada Muscular Christianity. Durante el siglo XVIII, Inglaterra habría logrado un proceso de pacificación entre la aristocracia y los grandes terratenientes, proceso que derivó en un cambio de la estructura de poder y de los hábitos sociales, dando paso a la representación de ambos grupos en el Parlamento y en el campo de juego al mismo tiempo, asegurando que las diferencias de intereses de ambos grupos se resuelvan en público y por medios no violentos, de acuerdo a reglas acordadas y aceptadas previamente. A mediados del siglo XIX, el triunfo de la ética protestante en la Gran Bretaña victoriana produciría también un acercamiento entre la cultura de la aristocracia y la clase media, a partir de las public schools, donde los jóvenes de ambas culturas se encontraron configurando los ideales del nuevo etos burgués, masculino y cristiano. Un cuerpo eficaz, atlético, según las normas neoclásicas de proporción entre la estatura, el peso, el volumen muscular y la movilidad. Y un cuerpo equilibrado a la vez espiritualmente, a partir del desarrollo de virtudes tales como el esfuerzo, el sacrificio, la competitividad y el coraje, ideal representado en la figura del amateur gentleman inglés. Cristiandad muscular sería entonces la doctrina que daría cabida a la expansión del deporte moderno como vehículo privilegiado en la resubjetivación del sujeto moderno. La creación del significante cristiandad muscular, su colocación en posición dominante a través de un fenómeno globalizado y laico como el deporte,
permitiría su infiltración en las diferentes comunidades religiosas y políticas estatales. Este ideal en la formación del carácter del joven, sobre la base de un equilibrio espiritual, mental y corporal, es muy similar al que inspira a la Asociación Cristiana de Jóvenes y vendrá a convergir con esta cuando se incluye en su programa el deporte. De este modo, a la causa evangélica se le suma la causa deportiva, o más que eso, la práctica deportiva pasa a constituir el soporte material de esta nueva ideología religiosa de tendencia dominante, la cristiandad muscular. En 1922, la Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes crea en Montevideo el Instituto Técnico Sudamericano de las Asociaciones Cristianas de Jóvenes, donde se formarían los secretarios y directores de educación física de toda América Latina. Uruguay pasaría a ser entonces el país traductor de esta corriente ideológica de tendencia dominante. Este instituto recibió líderes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, México. Los 2 primeros años eran realizados en las asociaciones cristianas de jóvenes locales y los 2 últimos en la sede de Montevideo. La formación impartida por este instituto fue la primera formación sistemática y de larga duración en el campo profesional de la educación física a nivel nacional. Vemos de qué modo esta nueva determinación discursiva en relación a la educación del cuerpo se infunde por medio del deporte a partir de la Asociación Cristiana de Jóvenes desde Uruguay hacia el resto del continente. Luego de este recorrido, insistimos en la hipótesis principal que guía nuestras reflexiones. La práctica deportiva, bajo el influjo de la doctrina de la cristiandad muscular, habría constituido el soporte material de la causa secular que se difundiría por medio de la Asociación Cristiana de Jóvenes desde Uruguay hacia el resto del continente. El cuestionamiento, las preguntas, las reflexiones que queremos traer hoy sobre la mesa es de qué modo el proceso de secularización tuvo lugar en Uruguay y en la región. De qué modo se fue resolviendo el proceso de separación religión-estado, mundo sagrado, mundo profano, espacio público-privado, bajo la primacía de la razón. De qué modo este proceso de secularización dio cabida a la laicidad, es decir, a una forma de gobierno basada en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales, diferencias de origen, de raza o de credo, forma de gobierno basada en la deliberación del que cree, del ateo y del incrédulo, en la garantía de la educación como derecho, en la aceptación de la autonomía del sujeto, del maestro, del docente, del profesional, del enseñante, del que no pudo estudiar, en la afirmación y actualización de un modo de organización política y social que concibe y protege la coexistencia de una pluralidad de singularidades. ¿De qué modo la educación física ha formado parte de la historia de este proceso? ¿De qué modo en el presente la educación física es capaz de ocupar en el campo de la educación un lugar en este proceso de laicización que debe repensarse y reactualizarse de forma constante? Bien, con estas preguntas estamos cerrando nuestra presentación del día de hoy. La imagen que les traía al principio y que quedó ahí acompañando mientras hacía la lectura refiere a uno de los libros que fue popular en el momento de la divulgación de esta doctrina que mencionábamos de la cristiandad muscular, que se difundió primero en Inglaterra, luego en los países de habla anglosajona y luego en el resto del occidente. Agradezco la escucha, espero que hayan podido seguir el español y espero reencontrarnos pronto en una próxima oportunidad de intercambio. Hasta luego.